Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con el avance de nuestra materia y tenemos el punto número 4, que se titula Instrumentos del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. Este tema número 4 contiene los siguientes puntos, ¿no? El punto 4.1, clasificador presupuestario; el punto 4.2, categorías programáticas. Estos dos puntos ya los hemos visto, ¿no? Y han sido objeto de evaluación, ¿no? Y ahora en esta oportunidad vamos a tocar este tema, el tema 4.3, el punto 4.3, que se titula Momentos de registros de las transacciones. Muy bien, previo a ello vamos a puntualizar algunos aspectos importantes del presupuesto, ¿no? Vamos a indicar de que las entidades públicas, ¿no? Al formular pues su presupuesto están alcanzadas por un régimen presupuestario, ¿no? Por ello, sus gastos o aplicaciones no deben superar los límites establecidos en el presupuesto aprobado, ¿no? ¿Esto qué quiere decirnos? Que, bueno, las entidades públicas, pues habíamos visto que tienen un proceso de formulación presupuestaria, ¿no? Entonces, una vez que se realiza todo ese proceso, el presupuesto se aprueba a través de una ley financiera. Por tanto, su cumplimiento es obligatorio, ¿no? Su cumplimiento, su ejecución obedece, ¿no? Y tiene que enmarcarse dentro de lo que representa el presupuesto general del Estado, ¿no? Y aquí es importante porque dice que eh, sus gastos, ¿no? O aplicaciones, ¿no? Deben superar los límites establecidos en el presupuesto aprobado, ¿no? Es decir, que no podemos gastar o aplicar más recursos, ¿no? De los en una partida, eh, no podemos aplicar más recursos del monto aprobado en el presupuesto, ¿no? Dice, la naturaleza legal del presupuesto de las entidades públicas y su ejecución determinan relaciones jurídicas y administrativas que deben reconocerse contablemente. Es correcto, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, de que dentro de la formulación del presupuesto tenemos etapas, ¿no? Entonces, todo comienza con una primera fase donde se formula el presupuesto, ¿no? Se hacen actividades previas para formular un presupuesto. Y una vez que se formula ese presupuesto, este se aprueba a través de una ley financiera. Entonces, como podemos ver, son acciones administrativas y también jurídicas, porque las entidades públicas, para poder formular ese presupuesto, tienen que enmarcarse dentro de un lineamiento, ¿no? Que está establecido en los presupuestos, ¿no? Luego dice, toda incidencia económica y financiera debe estar enmarcada en una partida presupuestaria. Entonces, notemos lo siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un presupuesto, ¿no? En este caso para vehículos, ¿no? Y la partida es la 43.320. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto aprobado en la partida 43.320, ¿no? Vehículos livianos para proyectos de inversión pública por 60.000 bolivianos. Entonces, este es el presupuesto que se nos ha aprobado a través de esta ley financiera. Por tanto, como dice en este primer punto, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a gastar, ¿no? O aplicar recursos, no podemos aplicar recursos por montos mayores a 60.000. Entonces, en este caso, por ejemplo, si queremos comprar este vehículo, ¿no? Tiene un costo de 61.200. Por tanto, no podríamos realizar la compra porque no tenemos el presupuesto suficiente de recursos. Entonces, seguramente vamos a tener que realizar algún traspaso presupuestario, ¿no? Pero en este primer momento no podríamos adquirir el vehículo porque nuestro presupuesto es menor al costo del vehículo. Bien, entonces, ¿qué ocurriría? Pues por eso toda esta parte del presupuesto nos indica que tiene una naturaleza jurídica, ¿no? Que no podríamos realizar gastos por encima del presupuesto. También, jóvenes, cuando estemos hablando de aplicaciones, estamos hablando de gastos, ¿no? Porque al gastar, por ejemplo, ¿no? Estamos aplicando un recurso, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que no era el costo 61.200, sino era 58.000. Entonces, el costo de este vehículo es
1.000 bolivianos y por tanto estaría dentro de nuestro presupuesto. Entonces, al comprar, ¿no? Al gastar, ¿no? Estamos aplicando recursos. Entonces, son sinónimos, ¿no? Cuando hablamos de gastos, estamos hablando de una aplicación de recursos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta la naturaleza del presupuesto, ¿no? También en este segundo punto nos hablaba de que toda transacción con incidencia económica financiera, es decir, que afecta al patrimonio financieramente, debe estar enmarcado en una partida presupuestaria. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente podemos gastar o aplicar recursos en las partidas de nuestro presupuesto aprobado, ¿no? Si vamos a realizar la compra de algún bien o la adquisición de un bien o un servicio, pero que no estuviera presupuestado, que no tuviéramos un presupuesto aprobado para ese fin, eso nos puede originar un tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, solamente vamos a aplicar gastos o a gastar, ¿no? En aquellas partidas en las que tengamos un presupuesto aprobado. Muy bien, vamos con los momentos contables, ¿no? Dice, en este contexto, las entidades públicas registran los siguientes momentos contables en sus transacciones. Tenemos momentos de las transacciones que generan recursos, ¿no? Es decir, fuentes, ¿no? Orígenes de los recursos, ¿no? Los momentos de las transacciones que generan recursos son la estimación presupuestaria, el devengado y el percibido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la estimación presupuestaria, ¿no? Es cuando nosotros en nuestro presupuesto, ¿no? Nos aprueban, ¿no? Nos aprueban los presupuestos de recursos, ¿no? El otro momento el primer momento entonces es la estimación presupuestaria, cuando la entidad estima, ¿no? El presupuesto este momento se genera cuando nos aprueban el presupuesto. Entonces, una vez que nos aprueban el presupuesto de recursos, tenemos que, eh, realizar el primer registro contable. Y ese primer registro contable o ese primer momento se denomina estimación presupuestaria. ¿Por qué decimos estimación? Porque si bien nosotros siempre hemos hablado como un caso del que somos un gobierno municipal y que bueno, nosotros estimamos recursos, ¿no? Por cobro de impuestos, ¿no? Podemos cuantificar una determinada cantidad que estimamos percibir. Pero como pueden ver ustedes, solamente es una estimación, ¿no? No es en ningún momento algo real, ¿no? No podemos tener certeza de que vamos a recaudar en la siguiente gestión por el impuesto a la propiedad de vehículos automotores 10 millones, ¿no? Estamos estimando que vamos a recaudar 10 millones, ¿no? Van a depender de muchos factores en el ejercicio que presupuestado para que podamos obtener esos 10 millones, ¿no? Por eso decimos que es una estimación, ¿no? Luego de otro momento es el devengado y finalmente el percibido, ¿no? Estos dos conceptos van a ir siempre de la mano, el devengado y el percibido, ¿no? El devengado como el concepto tradicional que conocemos en la contabilidad, ¿no? Devengado es el reconocimiento de ingresos y gastos independientemente de su cobro o su pago, ¿no? En este caso, el tratamiento es similar, ¿no? El devengado es el reconocimiento, ¿no? De los ingresos, ¿no? Independientemente de su cobro. Pero en la contabilidad tenemos otro momento, que es el percibido, como pueden ver. Y ambos tienen que ir de la mano, ¿no? En contabilidad no podemos devengar como en la contabilidad eh, del sector privado, ¿no? No podemos devengar, ¿sí? El momento del devengado es un registro que también tiene que registrarse simultáneamente con el percibido. Enseguida vamos a hacer un ejemplo para que podamos comprender esto, ¿no? Entonces tenemos tres momentos en los recursos, ¿no? En las transacciones que generan recursos. La estimación presupuestaria, el devengado y el percibido. Luego tenemos momentos para las transacciones que generan gastos, es decir, para las transacciones que generan aplicaciones de recursos. Y esos momentos son
la apropiación presupuestaria, el preventivo, el compromiso, el devengado y el pagado, ¿no? Entonces, tenemos dos grupos de momentos, ¿no? Momentos para registrar recursos, ¿no? Momentos para registrar recursos que vendrían a ser la estimación de presupuestaria, el devengado y el percibido. Y tenemos otro grupo para los momentos, ¿no?, de registro de gastos, ¿no? Esos momentos de registro de gastos son la apropiación presupuestaria, el preventivo, el compromiso y el devengado y el pagado, ¿no? Entonces tenemos dos grupos, ¿no? Reitero, tenemos un grupo, momentos para registrar recursos, y esos momentos para registrar los recursos, ¿no?, que generan las entidades son la estimación presupuestaria, el devengado y el percibido. Y tenemos también momentos para registrar transacciones que generan gastos. Y esos momentos de transacciones que generan gastos son la apropiación presupuestaria, el preventivo, el compromiso, ¿no?, el devengado y el pagado. Bien, aquí vamos a desarrollar con un poco más de detenimiento estos conceptos de los momentos, ¿no? Por ejemplo, en las transacciones que generan recursos, como tenemos en esta parte, tenemos el primer momento, que es la ejecución presupuestaria, ¿no? El primer momento. Este primer momento, dice, es el importe que se ha determinado en el momento de la aprobación del presupuesto y solo tiene carácter indicativo, excepto en el caso del endeudamiento, donde la estimación presupuestaria tiene carácter limitativo, ¿no? Entonces, en la estimación presupuestaria, dice, es el importe que se ha determinado en el momento de la aprobación del presupuesto, ¿no? Aquí tenemos el presupuesto general de la nación aprobado, no la ley financiera, y nosotros, como gobierno municipal, estamos estimando, ¿no?, que vamos a recaudar en la siguiente gestión 2 millones de bolivianos por el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? Entonces estamos estimando, ¿sí? Y como dice, solamente es de carácter indicativo, ¿no? No tenemos una certeza real que realmente vamos a percibir esos 2 millones de bolivianos, ¿no? Como les decía, van a deberse a muchos factores en la siguiente gestión para que podamos percibir, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, los gobiernos municipales pueden ver que para poder lograr alcanzar esa meta de recaudación, pues recurren a algunos incentivos tributarios, ¿no? Van a ver ustedes que siempre se indica de que hay descuentos, ¿no?, por pronto pago de los impuestos, ¿no? ¿Todo con qué fin? Con el fin de recaudar lo que se ha previsto, lo que se ha estimado, ¿no? Dice, excepto en el caso de endeudamiento, donde la estimación presupuestaria tiene carácter limitativo. Esto también es correcto, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros estamos para la gestión 2025, ¿no?, para la siguiente gestión, estamos con la intención de obtener un préstamo, ¿no? Entonces, ese préstamo, estamos pensando construir una carretera, ¿no?, o asfaltar, porque es de tierrita y la comunidad nos está pidiendo de que la carretera sea asfaltada. Entonces vamos a recurrir a un préstamo, ¿sí?, como un recurso, ¿no? Un préstamo que para la entidad se va a constituir en un recurso. Entonces nosotros vamos a determinar un monto tope de préstamo. Por eso dice que en el caso de endeudamiento la estimación tiene un carácter limitativo. O sea, vamos a determinar hasta cuánto nos podemos endeudar, ¿no?, hasta cuánto vamos a obtener de préstamo o de crédito, ¿no? No podríamos sobrepasarnos de ese monto, ¿no? Eso quiere decir esta parte. En el caso de deudas, no, de endeudamiento, el recurso que hemos estimado percibir es un tope, no podríamos sobrepasarnos, ¿no? Por eso dice que es limitativo, ¿no? Y es correcto, ¿no? Si no, no tendría sentido hacer una estimación de préstamos, ¿no? Es como, por ejemplo, alguien se presta un dinero para adquirir algún bien. Entonces, tiene que tener certeza de cuánto realmente necesita para adquirir ese bien, porque no nos olvidemos que eso también genera un costo financiero. No sería correcto, o sería una mala práctica
de realizar el presupuesto si presupuestamos una determinada cantidad para comprar un bien, pero resulta que al final nos ha faltado, vamos a tener que recurrir otra vez al préstamo. No, entonces no tiene sentido, no tiene lógica ese tipo de operaciones. Por eso nos dicen que en el caso de endeudamiento, la estimación presupuestaria tiene carácter limitativo, ¿no? Y no así cuando estamos estimando ingresos, recursos propios, ¿no? La generación de recursos propios. En el caso de recursos propios, eh, inclusive nos podemos sobrepasar, ¿no? Eh, ¿Quién sabe, por ejemplo, en el caso del gobierno municipal, si nosotros hemos estimado percibir 2 millones por cobro del impuesto a la propiedad de vehículos automotores y estamos viendo ahora, por ejemplo, en nuestro escenario que existen, por ejemplo, incentivos tributarios que parten desde el gobierno. Por ejemplo, cuando ahora, por ejemplo, tenemos la ley de incentivos para bienes de capital. ¿Qué quiere decir eso? Que si una empresa, por ejemplo, va a importar bienes de capital, va a estar exento del impuesto IVA importaciones y también de algunos gravámenes arancelarios. Entonces, esa situación puede ocasionar que las empresas, por ejemplo, adquieran vehículos, ¿no? Para distribuir para su actividad industrial, ¿no? Entonces, eso representa una mayor cantidad de compra de vehículos y por tanto un mayor cobro de impuestos, ¿no? Entonces, puede generarse, ¿no? Dependiendo de las condiciones económicas, un aumento inclusive de los impuestos, ¿no? Entonces, por eso decimos que en ese caso de la generación de recursos propios, ¿no? Es de carácter indicativo, ¿no? Depende mucho de las condiciones para poder adquirir vehículo, ¿no? En este caso, depende mucho de las condiciones de la economía. En tanto, pero cuando hemos presupuestado endeudamiento, no, eso tiene carácter limitativo, es decir, que no podemos luego pedir o que tratar de obtener mayores créditos, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Y no sería práctico, ¿no? Bien, luego tenemos el otro momento, es el devengado. Dice, este momento se origina cuando se crea una relación jurídica entre la institución y los usuarios o contribuyentes, en virtud de la cual se origina un derecho de cobro para la entidad. Normalmente, el momento del devengado se registra simultáneamente con el momento del percibido, ¿no? Este momento se origina cuando se crea una relación jurídica entre la institución y los usuarios o contribuyentes, ¿no? Vamos al otro momento, dice percibido. Este momento se produce en el momento en que se recibe un ingreso de efectivo. En el momento que se produce Este momento se produce en el momento en que se recibe un ingreso de efectivo en la tesorería de la institución o un depósito en las cuentas bancarias habilitadas para el efecto, proveniente de las distintas fuentes de financiamiento previstas o no en el presupuesto. ¿Qué quiere decir esa situación? Aquí, por ejemplo, tenemos EPSAS, ¿sí? La empresa pública de servicios de saneamiento y agua, ¿no? Pero esta empresa EPSA se dedica a la distribución de agua, ¿no? Entonces son los que proveen el servicio de agua potable a los domicilios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con EPSAS, no? La actividad es esa, ¿no? La actividad principal es de suministrar el servicio de agua potable a todos los domicilios. Entonces, llegue a final de mes, por ejemplo, ¿no? El 31 ya estamos próximos al 30 de septiembre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De que se van a realizar la facturación, ¿sí? Se va a realizar la facturación. Entonces, una vez que se realice esta facturación, ¿no? Lo van a facturar el 30 de septiembre el sistema y a partir del 1 de octubre, pues ¿no? Se va a comer, los primeros días de octubre, ¿no? ¿No? Las personas que trabajan en EPSAS, ¿no? Se van a encargar de distribuir las facturas a los domicilios. Entonces, como pueden ver, ¿no? Hay un primer momento, ¿no? Cuando ya se emite la factura, ya se ha creado una relación jurídica entre la institución y los usuarios, ¿sí? En este caso los usuarios del servicio de agua.
porque ya nos deben, ¿sí? Y la entidad ya tiene un derecho de cobro, ¿no? Ese es el momento del devengado, ¿no? Cuando se genera una obligación jurídica, una relación jurídica entre la entidad y el usuario. En este caso, para la entidad es un derecho de cobro, ¿no? Y para el usuario es una obligación a pagar el servicio, ¿no? Pero luego dice, el percibido es el momento que se produce, este momento se produce cuando se recibe un ingreso de efectivo en la tesorería o un depósito en cuentas bancarias. Entonces, como pueden ver, el 30 de septiembre nosotros vamos a devengar porque ya hemos prestado el servicio, ¿no? Entonces, pero todavía no hemos percibido nada, ¿no? ¿Cuándo vamos a percibir? Cuando el usuario del servicio decida pagar, que puede ser una vez que reciba la factura a los 2 días o al final o a los 15 días o a los 20 o al final de mes. Inclusive eh, ocurre de que no pagan, ¿no? Ni siquiera en el mes, pagan con retraso de un mes, 2 meses, ¿no? Entonces, como pueden ver, eh, las normas de contabilidad integrada no nos permiten realizar el devengamiento, ¿sí? Como registro independiente. Registramos nosotros el devengado, ¿no? El reconocimiento de la relación jurídica, ¿no? El reconocimiento del derecho de cobro de la entidad, junto con el momento del percibido. O sea, los dos tenemos que registrar, ¿no? Cuando, cuando, eh, cuando nos cancelan, ¿no? Porque pueden pagarnos, puede venir el usuario y pagar directamente en oficinas, en caja de EPSAS, o puede pagar también en el sistema, en una entidad financiera. Entonces, una vez que recibimos el dinero, recién registramos el percibido y también registramos el devengado. Entonces, esa es una de las características de la contabilidad integrada. Entonces, primer momento, registramos los ingresos estimados en base al presupuesto aprobado. Y una vez que comenzamos a prestar servicios, vamos a registrar simultáneamente el devengado y el percibido cuando nos paguen efectivamente en efectivo, ¿no? A nuestras cuentas bancarias. Cuando la entidad perciba en efectivo ese dinero, ¿no? Entonces, en ese momento vamos a registrar el percibido y el devengado, ¿no? Esos dos momentos, ¿no? Van a ir siempre de la manito, ¿sí? Como dice en esa parte, simultáneamente se va a registrar el percibido y el devengado una vez que la entidad recibe en sus cuentas o en su caja el efectivo. Bien, vamos ahora con los momentos de las transacciones de gastos, ¿no? Momentos de las transacciones que generan gastos, ¿no? Las aplicaciones de los recursos. De la misma manera, tenemos una apropiación presupuestaria que se da cuando nos aprueban el presupuesto, ¿no? Dice, este momento se produce con la aprobación del presupuesto y para ejecutar el gasto se requiere de una autorización. Esto es correcto, ¿no? Una vez que tenemos aprobado el gasto a través de la ley financiera, ya contamos con recursos, pero para poder ejecutar necesariamente necesitamos autorización, ¿no? Autorización de los niveles superiores, ¿no? De la máxima autoridad ejecutiva, de los directores, en fin, va a depender de la estructura de la organización, ¿no? Porque puede ser una empresa como Yacimientos, ¿no? Que tiene no solamente una MAE, ¿no? Tienen un directorio, un presidente directorio, tienen gerentes, tienen directores, la estructura es bastante amplia, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, como EPSAS, ¿no? Que es una empresa que no es como Yacimientos, ¿no? Que solamente tiene una MAE y tiene directores y gerentes, ¿no? Entonces, pero en todos esos casos, para poder ejecutar un gasto se necesita de una autorización. Luego dice, toda transacción que represente una aplicación de fondos debe ser imputada a una partida presupuestaria con saldo disponible para ello. Y por tanto, es de importancia fundamental que las transacciones se registran contablemente a partir de su relación con las apropiaciones presupuestarias respectivas. Otro aspecto también, ¿no? Para poder ejecutar un gasto o aplicar fondos, ¿no? Para ejecutar gastos, necesariamente se tiene que tener una partida, ¿no? Presupuestaria, tenemos que tener esa partida presupuestaria y con saldo disponible. Sería absurdo, ¿no? Realizar
querer realizar un pago cuando no tenemos presupuesto. ¿Con qué vamos a pagar? ¿No? Es más, en las entidades públicas, en los contratos, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, de prestación de servicios, ¿sí? Por ejemplo, existen cláusulas que si la entidad, por ejemplo, que ha contratado el bien o el servicio, no paga dentro de los 60 días, tiene que pagar intereses. Entonces, imagínense, ¿no? Y esos con modelos y esos contratos, por ejemplo, ¿no? Son contratos que están ya establecidos en las normas básicas de contrataciones, o sea, son contratos modelos que tienen que aplicar obligatoriamente las entidades, ¿no? Es decir, una entidad, por ejemplo, no puede obviar un artículo, ¿no? El artículo de las multas, ¿no? Tiene que aplicar el contenido de ese contrato porque ya está establecido en una norma. Entonces, imagínense ustedes que una entidad pública decidiera realizar una compra sin presupuesto, ¿no? Sin disponibilidad de recursos, no va a pagar y va a pasar el tiempo 60, no sé, 60 días, el plazo para pagar 90, no sé, 120 días tal vez. Y el beneficiario tiene la obligación de cobrar, tiene el derecho a cobrar intereses porque así lo establece el contrato. Entonces, aparte de no pagar el dinero por el bien o el servicio, se van a también acumular costos de intereses, ¿no? Entonces, es muy importante toda esta situación, ¿no? Tener en cuenta que solamente podemos ejecutar gastos cuando tenemos partidas presupuestarias con saldo disponible, ¿no? Y estas partidas tienen que estar aprobadas en el presupuesto general del Estado. El preventivo. El preventivo dice que es un acto administrativo útil para dejar constancia, certificar o verificar la disponibilidad de créditos, ¿no? El preventivo tiene un propósito, ¿no? Cuando nosotros ya decidimos, por ejemplo, hemos contratado, eh, por ejemplo, ¿no? Decidimos que somos una entidad pública, ¿no? Y necesitamos, eh, vamos a contratar más personal, ¿sí? Es necesario. Entonces, una vez que comenzamos con la convocatoria, ¿sí? Con la convocatoria pública para contratar personal, entonces tenemos que registrar un preventivo, es decir, reservar recursos para para contratar a ese personal. Eso quiere decir un preventivo, ¿no? Estamos previendo, ¿no? Preventivamente la ejecución de esos gastos, ¿no? Entonces vamos reservando, ¿no? Porque estamos en ese proceso, ¿no? Un proceso de contratación de personal no es como comprar un material, ¿no? Te pago y me entregas el material. Esto es un proceso que se sigue, ¿no? Hay que realizar una convocatoria, hay que recepcionar currículums, hay que hacer una evaluación, hay que hacer un informe, entonces eso lleva un tiempo. Entonces, lo que se busca con esto con el preventivo es de reservar los recursos para contratar bienes o servicios, y en el caso que estábamos comentando, para contratar personal. Es el preventivo. El compromiso, ¿no? Entonces, el compromiso dice es un registro administrativo interno que confirma la afectación preventiva de un crédito presupuestario. Entonces, nosotros vamos, el compromiso se origina en una relación jurídica con terceros establecida mediante la firma de un contrato o emisión de una orden de compra que dará lugar a una eventual salida de fondos. Entonces, el compromiso es muy similar al preventivo, solamente que en el preventivo nosotros hemos presupuestado para una determinada cantidad para contratar personal, ¿no? O hemos presupuestado una determinada cantidad para adquirir materiales o activos. Vamos a suponer que teníamos un monto de 60.000 bolivianos para adquirir un equipo de computación. Entonces, cuando lanzamos la convocatoria, ¿no? Para adquirir los equipos de computación, reservamos 60.000, ¿no? Es decir, hacemos un preventivo por 60.000 bolivianos, ¿no? Porque hemos presupuestado esa cantidad para poder adquirir el equipo de computación. Pero resulta que nosotros hemos realizado cotizaciones, ¿no? Y hemos logrado obtener un equipo de computación de las características que requerimos y que hemos presupuestado,
Ya no por 60.000, sino en 56.000 bolivianos. Entonces el contrato vamos a firmar ¿por cuánto? Por 54.000. Entonces, ese ya es el compromiso real. Por eso dice compromiso. El anterior es un preventivo, ¿no? Estamos reservando una cantidad que hemos presupuestado anteriormente. El compromiso ya es real, porque está en base a un contrato, ¿no? Es una obligación ya cierta, ¿no? Por eso dice que se origina en una relación jurídica con terceros establecida mediante la firma de un contrato o la emisión de una orden de compra que dará lugar a una eventual salida de fondos. Entonces es muy diferente, ¿no? Eh, es casi similar el concepto, solamente que en el compromiso ya tenemos una cifra cierta, ¿no? Y el devengado, dice, es el momento de registro que nace en el momento de perfeccionarse la obligación de pago de terceros, lo cual puede producirse por la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por la entidad, al vencimiento de la fecha de pago de una obligación, o cuando por acto de una autoridad competente se efectúa una donación o transferencia de terceros. Entonces, el devengado es eso, ¿no? Una vez que ya hemos firmado el compromiso, ¿no? Fíjense ese momento, ¿no? Un momento previo que es el preventivo, ¿no? Donde indicamos, donde estimamos cuánto vamos a erogar en esa contratación. Tenemos el compromiso donde ya tenemos una obligación cierta, ¿no? Entonces, y también como firmamos un contrato, tenemos un plazo. Pues concluye el plazo, el proveedor nos entrega los bienes o se termina con la prestación del servicio, entonces ya tenemos que devengar, tenemos que reconocer la obligación. Entonces, de la misma manera, ¿no? Reconocemos esa obligación y tenemos que pagar, ¿no? Entonces viene el pagado también, es otro momento, ¿no? Entonces, como pueden ver, son momentos los que tenemos que ir registrando durante todo el proceso de ejecución del gasto, ¿no? De pronto que en los gastos se puede ver un poco mejor esa parte, ¿no? Un poco para repasar esta parte, ¿no? de los momentos, de los gastos, ¿no? Primero es una apropiación presupuestaria. Este momento de la apropiación registramos cuando nos aprueban el presupuesto, ¿no? Registramos en comprobante cuando nos aprueban el presupuesto. Luego tenemos el preventivo, ¿no? Cuando ya reservamos una cantidad de dinero para adquirir un bien o para contratar un servicio. El compromiso, y es una obligación cierta, ¿sí? Y es un compromiso, y hay un contrato de por medio, y ya sabemos cuánto realmente se va a erogar, cuánto realmente va a ser la salida de recursos. Y el devengado es cuando, evidentemente, ya cuando culmina el plazo, ¿no? El proveedor nos entrega el bien o también o ya concluye con el servicio, tenemos que pagarle, ¿no? En base al contrato. Entonces, una vez que registramos el devengado, registramos la obligación y automáticamente también registramos el pago, ¿no? Entonces, el pago en efectivo. En tanto que en los ingresos, ¿no? En los recursos o en los ingresos, ¿no? Tenemos solamente tres momentos, que es la estimación presupuestaria, el devengado y el percibido, ¿no? La estimación es cuando nos aprueban el presupuesto en la ley financiera, y el devengado y el percibido es cuando son dos registros se registran ambos momentos de manera simultánea, cuando se recibe en efectivo el recurso, ¿no? Cuando ingresa a las cuentas bancarias o cuando el usuario, ¿no? O el usuario viene a la empresa y nos paga en nuestra caja, ¿no? Entonces, y eso todavía, porque una vez que lo que deposita en nuestras cajas, el dinero en caja, al día siguiente tiene que depositarse en el banco, ¿no? Entonces, una vez que se deposita en el banco, recién se hace el registro del percibido, ¿no? Porque todavía está en caja. Entonces, para poder que esto se registre como percibido, tiene que registrarse en la cuenta, tiene que depositarse a la cuenta bancaria, ¿no? Pero esos son los momentos, jóvenes, entonces es muy importante y es muy importante tenerlo en cuenta todo esto porque en base a estos momentos contables es que se realizan los registros en la contabilidad. No nos olvidemos que tenemos ingresos y tenemos gastos, ¿no? Y para registrar los ingresos tenemos momentos. Y esos momentos son la estimación presupuestaria, el devengado y el percibido, ¿no?
La estimación presupuestaria, les reitero, se da con la ley financiera, y el devengado y el percibido son registros simultáneos que se originan cuando la entidad percibe en efectivo un ingreso, ¿no? Recursos en su cuenta bancaria. Y los momentos de los gastos, cuando se presentan transacciones de gastos, los momentos son la apropiación presupuestaria, el preventivo, el compromiso, el devengado y el pagado, ¿no? Entonces, la apropiación presupuestaria, al igual que en los ingresos, se da cuando se aprueba el presupuesto general del Estado, ¿no? El preventivo es una, no, es una reserva del dinero de manera preventiva, ¿sí? Por eso preventivo dice, ¿no? Preventivamente estamos reservando una cantidad de dinero, ¿no? Que luego se va a convertir en una obligación cierta porque vamos a suscribir contratos o una orden de compra, ¿no? Entonces, en el contrato o en la orden de compra ya se establece el monto cierto de la obligación, ¿no? Y finalmente, cuando ya se concluye el plazo, ¿no? Nos entregan el bien o decididamente se ha concluido el servicio, ya se genera una obligación de pago. Entonces, registramos el devengado, la obligación de pago, y el último, que sería el pagado, ¿no? Cuando ya pagamos, ¿no? Entonces, son momentos, jóvenes, que pueden ver ustedes, ¿no? Que pueden apreciar, ¿no? Son 3 momentos, ¿no? En los recursos son estimación presupuestaria, devengado y percibido, y en los gastos tenemos la apropiación, el preventivo, el compromiso, el devengado y el pagado. Aquí, como podemos ver, hay una diferencia. En el momento de registro de recursos, en los momentos para registrar recursos, ¿no? Es diferente, ¿no? Aquí dice estimación y para los gastos dice apropiación. Y esto es correcto, ¿no? Porque cuando en los gastos, por ejemplo, cuando nos aprueban el presupuesto, entonces asignamos recursos a las partidas. Estamos asignando, ¿sí? Y y esa asignación sí o sí nos van a transferir, ¿no? Puede ser, sí o sí se van a gastar, sí o sí ya hemos presupuestado esos recursos, ¿no? Estamos asignando recursos para ejecutar esos gastos. En tanto que en los recursos es diferente. Esto depende de muchos factores, ¿no? Por eso solamente se puede hacer una estimación, no podemos apropiar recursos, ¿no? Porque no tenemos una certeza absoluta. Por tanto, solamente podemos estimar. Y esa estimación puede ser que inclusive sobrepase nuestra estimación, ¿no? Por diversos factores que hemos comentado. Bien, muy bien, jóvenes, esa es ese es el tema de esta sesión, ¿no? Vamos a preparar también un pequeño control de lectura. Pero de todas maneras, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, esos momentos contables, porque como les decía, son la base para poder para realizar los registros contables, ¿no? La siguiente clase vamos a ver los tipos de comprobantes contables, los famosos C21, los famosos C31, y luego más adelante vamos a ver los registros manuales, ¿no? Que se utilizan para realizar ajustes, por ejemplo, ¿no? Podemos ver que aquí estamos viendo ingresos y salidas de efectivo, pero real, ¿sí? Real. Una depreciación es un gasto, pero no hay salida de efectivo. No es una salida, es un gasto nominal. Entre esos gastos, por ejemplo, no se registran ni en C31 ni en C21. Esas esas depreciaciones, por ejemplo, se tienen que registrar en comprobantes manuales. Pero eso lo vamos a ver en su momento, ¿no? Pero ya estamos viendo en esta parte que en la contabilidad, vamos a registrar ingresos y gastos, pero con salidas de efectivo real. Y esos ingresos y gastos reales de efectivo se registran en comprobantes C21 y C31, que los vamos a desarrollar en la siguiente clase. Muy bien, jóvenes, como les indicaba, vamos a preparar un control de lectura de esta sesión, que lo vamos a habilitar en el Moodle. Bueno, jóvenes, también finalmente les voy a pasar esta presentación a la plataforma del Moodle para que lo puedan tener ustedes dentro de sus apuntes. Bueno, buenas tardes, jóvenes, y nos encontramos el día miércoles ya directamente en el examen.